Entonces, como necesitamos sintonizarnos, tener el corazón dispuesto, vamos a hoy a hablar sobre ese capítulo introductivo a la ruta del Espíritu Santo, a esos 30 días que vienen delante de nosotros. ¿Cómo se llama la convención, la asamblea? Hosana. Y ya hemos hablado de esto. Hosana significa en hebreo salvación o Dios salve. Pero en su practicidad, en muchos salmos, se evidencia que es una expresión de por favor, Señor, sálvanos. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Por eso hice que levantara la mano. Ojalá muchos hayan sido obedientes en sus casas y lo hayan hecho. La misericordia de Dios tiene que ver con que nosotros, siendo pecadores, toda nuestra vida, sí, la Biblia dice que aquel que diga que no peca, ya pecó, porque mintió. La misericordia consiste en que siendo pecadores, el Señor nos ama, nos permite vivir, nos permite reconciliarnos con Él. ¿Ok? Eso es misericordia. Ahora, si estamos en esta visión de Hosana, asamblea solemne, yo creo que es preciso que seamos conscientes que el Espíritu Santo viene a asistirnos, a ayudarnos para tener conciencia de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y del llamado que tenemos a la misericordia. Por eso el pasaje de hoy se llama así, llamado a la misericordia. Iglesia, no vamos a pasar por alto que lo que Dios está diciendo es que esta congregación necesita discernir la misericordia de Dios. Esto es algo que podría decirse en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier prédica de cualquier iglesia en el mundo. Pero es preciso que usted se apropie en lo personal. Usted es miembro de Casa de Refugio. Usted necesita una revelación de la misericordia de Dios. Yo necesito una revelación, porque la verdadera revelación es la que me va a llevar a no tener la palabra de Dios solamente como un rezo, sino a vivirla. Yo le pregunto, ¿usted se considera misericordioso? ¿Recuerda lo que acabo de leer, la descripción de misericordia? Esto está muy atado. Dios ha sido bueno porque ha venido a mostrarnos que muchas veces, muchas veces no, que es así, nos falta misericordia porque no entendemos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Me está siguiendo? Vivimos vidas que desconocen la misericordia. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. No dice únicamente que por su misericordia tenemos alimento, que por su misericordia tenemos salud, que por su misericordia tenemos techo. No, no dice solo eso.
dice que por su misericordia no hemos sido destruidos, consumidos, hecho polvo, hecho ceniza. Cuando el Hijo de Dios logra entender lo que significa la misericordia de Dios, entonces con su prójimo puede actuar con misericordia. Solamente. Vamos entonces a hilar. Yo sé que muchos me están mirando, ok, pero lo vamos a lograr. La ruta es la ruta del Espíritu Santo, pero esta específicamente se va a llamar la ruta de la misericordia. La ruta de la misericordia. Vamos a enrutarnos de la mano del Espíritu Santo a conocer de la misericordia de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Realmente he recibido de parte del Señor que la transformación de nuestro corazón, de nuestras vidas, depende del entendimiento que tengamos de su misericordia. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a tener un libro base, pero obviamente nos vamos a mover con toda la Biblia. El libro base que vamos a estudiar este mes es Oseas. Oseas. Realmente era una deuda porque nosotros hicimos un estudio de los profetas menores en tiempo de pandemia, logramos ser muy juiciosos viendo varios, pero cuando llegamos a Oseas dimos unas pocas clases y no continuamos. Y ahí quedó. Y el Señor me lo recordó porque claro, estaba viendo yo todos los registros. Y la visión que Dios ha dado a esta iglesia es de misericordia. Usted tiene que saber dónde está. Le voy a dar las coordenadas si usted no las tenía. Esta casa, esta iglesia se llama Casa de Refugio. El solo nombre está relacionado con salvación. La salvación es la manifestación perfecta del amor misericordioso de Dios. El amor misericordioso de Dios se manifiesta en excelencia en el plan de salvación. Dios proveyó del refugio. Es Cristo. Casa de refugio es casa de Cristo. Es llegar a la cobertura donde podemos ser salvos, donde podemos tener salvación. Entonces, si Dios nos dio un nombre, nuestro fluir, nuestra visión está relacionada con ese nombre. Y la idea que tenemos que entender es que estamos llamados a ser refugio de aquellos que están perseguidos por el enemigo en cualquiera de las circunstancias que se evidencia. La primera, obviamente, la perdición. Pero de allí en adelante, por eso es que esta iglesia tiene una visión de obra social. Hacer misericordia, obras de misericordia. Lamentablemente es un llamado para toda congregación, pero sabemos que no todos lo practicamos. Pero usted tiene que saber dónde está parado. Usted está parado en un lugar que tiene visión de parte de Dios a la misericordia. Y si tiene visión de parte de Dios a la misericordia, tiene que entender qué es la misericordia. Cuán grande ha sido la misericordia de Dios con usted. Le voy a pedir entonces que abra su Biblia en Oseas.
O sea, me niego a hacer el chiste malo. Me niego. Los cristianos, sí, los evangélicos acá de años saben cuál es. Me niego. Pregúnteselo. Me niego. Oseas 1:1. Oseas 1:1. Háblalo. Este es nuestro pasaje del día de hoy. ¿Lo tiene? Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Con este pasaje hoy arrancamos. Solamente necesitamos un versículo para enrutarnos. Este es un libro extraordinario, excepcional. Muchos eruditas llaman a Oseas el evangelista del Antiguo Testamento. De hecho, es muy interesante porque el único libro que habla de Oseas es ese. Y es que es el único libro en que se relaciona tan íntimamente la vida íntima, familiar del profeta con el mensaje que Dios dio a su pueblo. Nosotros podemos tener alguna información de la vida personal de muchos profetas, pero es que Oseas fue llamado por Dios para que su vida fuera el mensaje. Su vida fuera el mensaje. Esto es tremendo. Y el mensaje, el tema central de este libro, no es nada más ni nada menos que el amor misericordioso de Dios. ¿Ya entendió por qué? O sea, esto está para dummies. ¿Por qué vamos a arrancar con la ruta del Espíritu Santo con Oseas? Hosana, Señor, ten misericordia, sálvanos. Y este libro tiene como tema central el amor misericordioso de Dios. Pero entonces es muy interesante que sepamos que hay 3 características del llamado de Dios a la misericordia. Bueno, en honor a la verdad, 3 características del llamado. Pero hoy las vamos a ver frente a la misericordia, que es nuestro tema. Y es lo que vemos en este pasaje. Usted me dice, Lorena, yo no veo nada en ese pasaje. No quise tomar ni el versículo 2 porque en el versículo 2 ya viene la misión que le estoy diciendo, está tan relacionada con su vida personal. Pero es que me es necesario que usted comience a darse cuenta de que así como Dios llamó a Oseas, nosotros estamos siendo objeto de un llamado de parte de Dios, de un llamado a la misericordia. Yo lo que voy a decir, se lo voy a decir con certeza. Usted y yo hemos sido inmisericordias. Pero con certeza es con certeza. El que no las ha hecho ha tenido que pagar el precio de habernoslas hecho. Así sea que no le hiciéramos mal, porque ay, somos cristianos, no es mal. No, yo no le pago con mal. Ojo por ojo, diente por diente, no, porque yo creo en el Señor. Pero usted no le amó igual.
no lo amó igual. Algo cambió en su amor frente a aquel que lo hirió. No necesito. ¿Alguien puede decir amén? No. No necesito de eso. Primera característica del llamado al Señor. Por eso es que necesitamos tanto tener este encuentro con la misericordia del Señor. Porque esto tiene que cambiar. Porque además usted está aquí porque está llamado a amar más. Primero, comienza con una palabra de Dios. Comienza con una palabra de Dios. Palabra de Dios vino. Todo llamado tiene su origen en Dios. Todo llamado divino se origina en Él. Lore, el agua moja. No. Nuestra forma de ver el llamado evidencia que no tenemos esto claro. Me gusta mucho, los que me conocen saben que amo este libro, porque además va a la yugular. En tantos libros encontramos de entrada el que contesto y entonces paso. No, aquí vino palabra, pa, ya, po. Y como a mí me gusta así, directo. La Biblia nos deja ver que se trata de una elección de Dios. Que el llamado se trata de un encargo, de un mandato que Dios hace por medio de su palabra y escuche y no olvide jamás y que no está relacionado con los logros del ser humano. Voy a repetir. El llamado de Dios nace de Él, proviene de Él, su origen está en Él, en su elección. Y no está supeditado ni relacionado a los logros del ser humano. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieres te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué hizo Jeremías para que Dios lo escogiera? Si fue escogido antes de ser formado en el vientre. Este pasaje es maravilloso. Este pasaje nos muestra que todas las almas tienen su origen en Dios. Porque antes de que Él estuviera ahí, ya lo conocía. Él te conoce a ti antes de que tus papás se conocieran. Eso es hermoso. Te di, imagínate, te santifiqué. Antes de que fueses concebido, ya estaba santificado. Antes de que fueses concebido, ya te había dado yo por profeta. Miren, constantemente escucho frases como estas. No, sí, ay, fulano de tal, Dios lo ha levantado. Sí, imagínate que está predicando en no sé qué lugares. Ay, no, es que Él ha sido muy fiel. Es que Él ha sido fiel, es un hombre, Él se ha guardado. El Señor entonces lo llamó a las naciones. Permite invertir la ecuación, o sea, realmente el Señor lo llamó a predicar a las naciones y Él entonces fue fiel al Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo primero es el llamado. Él ha sido llamado a predicar a las naciones, wow, y ha permanecido fiel.
esa debería ser. Y muchos dicen, no entiendo, es un juego de palabras, tiene profundidad. ¿Por qué se lo digo? Porque en la práctica no comprendemos, tenemos conflicto con aquello para lo que hemos sido llamados, pero no sentimos que estamos calificados. ¿Alguien piensa así? ¿Alguien ha escuchado? Dios te está llamando a esto y dice, no, lo que pasa es que yo no, esa partecita no la manejo. De pronto si me llama a esta otra cosa, lo podemos manejar. Pero para esto, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y lo más doloroso, tenemos mucho conflicto con aquellos llamados que nosotros consideramos no están calificados. Sea sincero, tenemos conflicto. Tenemos conflicto cuando una persona se para a enseñarnos y nos decimos, mejor lo hace el otro. Este no es tan bueno. No está tan calificado. Pero como no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo calificado, tiene que ver con que sea llamado. Le voy a contar. Alguna vez Dios necesitó a una persona para liberar todo un pueblo. Necesitó un palabrero en lo que es la cultura guayú. Necesitó a alguien que hablara con la parte adversaria, con los adversarios, y viniera, informara. Necesitaba llevar y traer un mensaje, llevar y traer un mensaje. Y escogió un tartamudo. ¿Usted se imagina eso? Faraón. ¿Saben? Aarón tomó un lugar en relación con este plan que en principio no era la voluntad perfecta del Señor, fue la permisiva. Dios llamó a Moisés y le dijo, ve tú y habla. Y Moisés dijo, ¿yo? Soy tartamudo. Y su convicción de no estar calificado le dio tanta lucha a él que el Señor en su misericordia lo ayudó. Y le dijo, está bien, entonces, o sea, lo vas a hacer porque el llamado es tuyo. O sea, el llamado es irrevocable, yo no se lo voy a dar a otro. Pero entonces ayúdate con Aarón, ¿ok? Entonces Aarón habla por ti. Y eso fue un problema, más que una ayuda. Problemas de autoridad, de sujeción se presentaron en medio de su relación, en medio del pueblo, porque realmente Moisés era el llamado. ¿Sí me estoy dando a entender? Nosotros hacemos lo mismo. Miren, en Éxodo 3:11, Moisés respondió a Dios cuando recibió la encomienda, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. En resumen, cuando el llamado de Dios está, no se trata de quién sea. Lo que Dios le responde ahí a Moisés es, Moisés, no se trata de quién seas tú. Se trata de que yo estoy contigo.
No se trata de quién seas tú, se trata de que Dios te llamó. Y si Dios te llamó a misericordia, tú podrás ser muy inmisericordia, pero es que no se trata de ti, se trata del que te llamó. Es Él en ti. Tenemos muchos problemas para entender que Dios está con nosotros. Yo sí quiero decirle algo. He descubierto a lo largo de mi vida cristiana que esa respuesta de ¿quién soy yo? Que muchas veces escuchamos y nos suena tan humilde, muchas veces deja ver orgullo en nosotros. Porque nos estamos poniendo primero. Dios nos está diciendo, te llamo a esto porque quiero hacer aquello, y nosotros, ay, pero yo, pero ¿quién soy yo? No, es que no se trata de ti. Se trata de Él. Y si usted se da cuenta, la palabra de Dios aclara que cuando Dios llama, Él comisiona, Él capacita, Él dota de lo necesario para la misión. ¿Sabe qué le mostró Dios a Terry? Que esta iglesia necesitaba una dotación especial para cumplir con su misión. Él le dijo, necesito que vayas porque hay desorden. Y necesito darles lo que necesitan para lo que les he llamado. Vamos sintonizándonos. Y si Dios nos dice que el llamado es a la misericordia, a entender su misericordia, a vivir en misericordia, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que Él realmente sea el primero. Porque ese tema de que somos llamados, pero no cumplimos el llamado, es porque estamos primero nosotros. Hay un llamado que no podemos llevar a cabo. ¿Por qué no lo podemos llevar a cabo? Si Él fuera el primero, se llevaría a cabo. Sí, Señor, sí a todo. Hay mucho de nosotros que todavía tiene que morir para que cumplamos el llamado. ¿Me está siguiendo? Toda excusa al llamado es rebeldía. Toda. Yo te digo que perdones y que al contrario ames más y le hagas mayor bien a esa persona que te hirió. Ay, no, Señor, o sea, no me pidas todo eso tampoco. Con que no la mate, ya debes estar contento. Rebeldía. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué es que no puedes pasar al estadio de lo que Dios te está llamando? Porque las cosas están en desorden. En tu corazón, en mi corazón. Porque no entendemos que daño viene y que es la misericordia de Dios la que nos mantiene con vida. Dios quiere evitar mucho daño en nuestras vidas, en nuestras relaciones, por medio de
el derramamiento de su misericordia, del entendimiento de su misericordia. La mejor arma del enemigo para destruirnos es esa, la falta de misericordia entre nosotros mismos. Mucha destrucción se evita en un hogar donde la misericordia toma lugar, donde por lo menos hay uno que perdona y vuelve y perdona y vuelve y perdona y sí, vuelve y perdona. ¿O no? Mucha destrucción tiene que hacerse a un lado. Es que recuerde siempre, la misericordia está relacionada con el no juicio de Dios. El arco iris es un símbolo de la misericordia de Dios. No destruiré la tierra nuevamente con agua. El arco iris, misericordia. Pero el enemigo está muy interesado en que no conozcamos, que no vivamos la misericordia divina. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo no tenía problema con esto. Pablo sabía que Dios lo había llamado. Y él mismo dice, me llamó a mí como a un abortivo. Después de todo, al peor de todos, al que consintió en la muerte del primer mártir. Pero Pablo fue un hombre que conoció la misericordia de Dios. Él no tuvo conflicto. Señor, uy, eso es tan santo, 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 santo que yo creo que yo no debo hacer eso. ¿No es mejor pensar, Señor, dame de tu santidad para llevarlo a cabo? Eso sí es humildad. Mata lo que tengas que matar en mí para cumplir ese llamado. No, uy, no, es que ese es muy santo para mí. Yo ese, ay, no, tan chistosito. Ay, no, yo eso no lo puedo hacer porque ese es muy santo. Rebeldía. El llamado va a seguir. Dios no va a decir, ay, bueno, listo, no, tranqui. Yo cojo el tuyo y se lo doy a otro. No. Ese es irrevocable. Mire, 2 Corintios 1, 21, 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice también Pablo, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Es una cosa bella. Es un hombre que está donde tiene que estar. Él dice, ay, no, es que yo no puedo. No puedes porque no quieres poder. Porque en Él sí puedes. Y Él lo dice. El poder del Espíritu Santo asiste al que fue llamado para llevar a cabo la encomienda. Es la garantía del cumplimiento de lo que fue prometido. Ahora, y con esto finalizo ese primer punto. Llama el Señor a un tartamudo a ser de intermediario. Llama el Señor a un legalista por excelencia a ser el apóstol de la gracia. Es que esto parece un chiste, pero es que así es Él. Dios va a escoger tu área más débil para allí hacerse el fuerte. ¿Me estás oyendo? Si tú te consideras una persona rencorosa que le cuesta perdonarte, tengo noticias. Dios te escogió para hacerte un perdonador de 70 veces 7.
Él va a escoger tu área más débil para glorificarse allí. Y resulta que pensamos, ¿por qué a mí? Y el enemigo, para que tú no entiendas que ese llamado salió de Dios, te dice, es mentira, tú no has hecho mérito para eso. Como si el evangelio fuera por meritocracia. Como si el funcionamiento de su iglesia fuera por meritocracia. Lo siento, no es por meritocracia. Si fuera por meritocracia, ninguno de nosotros pudiese servir al Señor. Ni uno, ni a un medio. Aquí, en toda la tierra, desde toda la eternidad, sirve porque el mérito lo pagó Cristo. Hay siervos de Dios porque hubo quien pagó el mérito. Quien tiene el mérito es Cristo. Y dijo, yo escojo y envío mi espíritu. Y es allí, Romanos 15:21 dice, pues a Moisés dice, escuche, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto es tremendo. Viene de Él. Si usted viera todos los conflictos que se ven en las iglesias, porque cada uno se siente más capacitado para hacer esto o aquello que el que Dios puso. Dios tiene misericordia, pero además dice, tengo misericordia de quien quiera tener. Y punto. Y aquí se me quiere salir el costeño y me toca retenerlo, porque usted sabe lo que quiere decir. Del que me dé la gana. Mire, cuando aún con sus discípulos el Señor dejó esto tan claro, cuando Él habló sobre lo que sería el futuro, por decirlo de alguna forma, el desenlace de la vida de Juan, y fue el único discípulo que no murió como mártir. Bueno, padeció en cautiverio, pero no murió como mártir, martirizado, pues. Saltó. ¿Adivinen quién saltó? Obvio. Yo creo que todos. Pero Pedro era el que siempre, su personalidad, amamos a Pedro. Y le dijo, ajá, ¿y entonces? ¿Y yo? Y literalmente el Señor le dijo, ¿a ti qué te importa eso? ¿A ti qué te importa? Si me provoca que hasta cuando yo vuelva la segunda vez Él esté, me provoca y ya. Mire, una persona que entiende la misericordia de Dios no pelea con el llamado de los otros. No critica el servicio del otro. Amén. Él lo sabe. Él es Dios. No se vuelve policía de nadie porque disfruta de la misericordia de Dios. Y tampoco se siente absolutamente nulo para llevar a cabo su llamado. Sabe que si Dios lo llamó, Él lo hará. Él lo capacita. Finalizo esto, ahora sí, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Segundo punto y tocó correr. Se dirige a un sujeto específico para impactar generaciones.
La primera característica del llamado es que proviene de Dios, no del logro de nadie. La segunda característica del llamado a la misericordia es que se dirige a un sujeto específico para impactar generaciones, sin excepción. La palabra de Dios dice, palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Berí. Vino a alguien, a Oseas. Oseas significa salvación, liberación. Un día, Dios llamó a Oseas. Y su llamamiento consistía en que él viviera el peso de su nombre. Él se llamaba salvación. Oseas es el mismo nombre que significa Jesús, que significa Yeshua, Josué. Es el mismo salvación. Y un día le dijo, ahora vas a vivir lo que es ser salvación. Lo que es ser salvación. Y voy a hacer de ti un cuadro. Voy a hacer de tu vida un cuadro en el que yo seré representado por ti. O sea, ¿usted sabe lo que es eso? Por eso es que él le dice, y no me voy a adelantar, pero se lo tengo que explicar. El llamamiento es, ve y cásate con una mujer adúltera. En algunas versiones, ve y cásate con una prostituta. Y nosotros encontramos que este hombre era hijo de Berí. El nombre Berí significa hombre de manantiales. La vida del profeta fue tipo de la relación de Dios con Israel, su pueblo. Israel representado en aquella mujer prostituta, adúltera, llamada Gomer. Y Dios, Jehová, representado en Oseas. O sea, la gente tenía que ver el hogar de Oseas. Esa era la profecía, imagínate. La profecía era su hogar. La gente veía su hogar y tenía que ver, ¿así nos ama Dios a nosotros? Que haciendo todo eso, Él la sigue amando. Esa fue la profecía. ¿Me está siguiendo? Lo vamos a desmenuzar. Pero con eso es suficiente por ahora. ¿Qué es lo que quiero decir con este llamado personal que impacta a generaciones? El mensaje de Oseas no lo consumía 8 horas al día. La profecía que era su vida no era de medio tiempo, de 4 horas al día. La profecía que era su vida era 100%, 24/7. Él predicaba, daba la profecía 24/7. Los que conocen lo que es ser profeta, mis respetos, Oseas. Todo el tiempo estaba siendo el canal, la voz de Dios, 100%. Dormía, levantaba, se bañaba, no. El rol era 100%. Ahora, ese rol impactaba su vida íntima, su vida conyugal, la vida de sus hijos, la vida de la nación. Con esto te quiero decir algo. Este llamado que Dios te está haciendo, me está haciendo, es un llamado de impacto, de trascendencia. Trasciende a tus generaciones, trasciende a esta nación, porque Dios no hace llamado pequeño. Nosotros entendemos pequeño lo que no sea público, pero esas son nuestras debilidades humanas.
el llamado de Dios en lo secreto es igual de poderoso que el llamado a lo público. De hecho, superior en muchos aspectos. Pero el punto es que siempre trasciende. Nunca se queda solamente contigo. Si tú aceptas tu llamado, lo que tú haces va a cambiar no solo tu vida, la vida de tus generaciones. Y hablo generaciones en la fe también, no solamente en la sangre. Hablo de impacto a las generaciones con las que tú te relacionas. No puede ser que tú minimices tanto el llamado que lo ignores, porque tú estás afectando la vida de muchos, comenzando por los que más amas. ¿Sabías eso? El llamado de Dios siempre es para hacerte bien, pero no solo a ti, a tus generaciones. La generación que te tocó, con la que te relacionas, pero también la venidera. Oseas fue un hombre que entendió que su llamado no era pequeño. Por eso él se entregó 100%. No se reservó nada. Nosotros nos reservamos tanto. Estamos llamados a esto, pero, ay, sí, súper. 2 horas a la semana. No, no funciona así. El llamado es íntegro, es completo. Miren, para que nosotros entendamos la trascendencia del llamado de Dios, recordemos que en Génesis 22:18, él dijo, le dijo a Abraham, de tu simiente yo haré benditas todas las naciones de la tierra si me obedeces. De una persona que obedeció a Dios hace más de 4,000 años, de una, está usted aquí. De una. Usted hace parte de esas generaciones que impactó a Abraham con su obediencia. Ah, pero eso era antes. Dios hizo esas cosas antes. No. Él es Dios de generaciones. Lo que Él hace trasciende. Él no está pensando solo en ti, en mí, en esto. No, Él ve todo el cuadro. Y hoy es preciso que tú sepas que el entendimiento de la misericordia va a cambiar tu vida y la vida de tus generaciones. Si obedecemos. Si obedecemos. Este punto lo quiero finalizar con algo que me parece súper duro. Oseas fue contemporáneo entre muchos otros profetas con Isaías. Isaías profetizó al reino de Judá, él profetizó al reino del norte. La esposa de Isaías era una mujer pura y fiel. Isaías también tipificó al Señor en su relación marital. La esposa del profeta Isaías fue opuesta completamente a la de Gomer, a la de Oseas. El nombre de sus hijos también fue completamente diferente lo que evocaba. Eso lo vamos a estudiar en la ruta. Oseas manifestó el amor y perdón del Señor al restaurar a Gomer, lo que nos habla de la restauración. La relación de Isaías con su mujer, ese compenetrarse perfecto de la esposa y el esposo, el matrimonio de la iglesia con Cristo. Es tremendo, porque los dos siendo profetas
tuvieron una vida familiar tan diferente. Y los que veían de afuera decían, uy, ¿usted se imagina cómo fue eso? ¿Usted se imagina cuando este hombre santo fue y se casó? Ese día que se casó, ¿usted se imagina a toda la gente diciendo, ¡oh! Pero ¿será que no sabe? ¿Será que no le contaron? La burla. Pero resulta que no era menos digno ese ministerio que el de Isaías. Ni el de Isaías menos que este. Dios hace como quiere. Yo quiero decirte algo. De pronto tú piensas que en determinada área te ha tocado muy duro. Te tocó bailar con la fea. Pero yo quiero decirte que si te tocó bailar con la fea, Dios tiene un plan. Allí hay un llamado. Allí en esa área hay un llamado. Nadie, de pronto mucha gente no lo entendió al principio. Y pobre tipo, le fue mal. Dios lo ama, es profeta, pero le fue mal con esa esposa. No, a él no le fue mal. Había un llamado. Había un propósito. En esa área hay propósito. Hay propósito. Deja de pensar que es que estuviste de malas. No, al Hijo de Dios no le pasa ese tipo de cosas. Dios está en control. Esa área que tú sientes que ha sido apaleada y que en esa área tiene propósito, tiene llamado. Y finalizo con el tiempo. La tercera característica, el tiempo es perfecto. El llamado de Dios se origina en Él. El llamado de Dios tiene un sujeto para bendecir generaciones, y el llamado de Dios es en el tiempo perfecto. ¿Sabe? O sea, fue el último profeta del reino del norte. O sea, él profetizó aproximadamente en el año 753 antes de Cristo, y 35 años después aproximadamente iba a caer el reino del norte a mano de los asirios. Y Dios quiso mostrarle su amor misericordia a esa nación para llevarla a arrepentimiento y que fuera salva. En el cuadro, la profecía de este matrimonio, eso es lo que vemos. Una restauración. Gomer es restaurada. Y para esta época, el reino de Israel ya se había dividido en dos: reino de Judá y otro, el reino del norte, que en muchas referencias se le llama reino de Israel, pero realmente eran 10 tribus, reino del norte. Y el anhelo del Señor es la restauración, y se cumple. Pero este reino cayó, y cayó definitivamente, porque no recibió el mensaje. No hubo arrepentimiento. Fue en el tiempo perfecto. Este hombre, de eso lo vamos a estudiar en la ruta, ministró durante el gobierno de muchos reyes. Oseas debió vivir mínimo 80 años según la cronología bíblica. Mínimo. Pero realmente lo que marca su mensaje es que Dios le permite ir a llamar al arrepentimiento en un momento en donde todo aparentemente estaba bien. ¿Qué les quiero decir? Esta prédica, esta profecía, la prédica, lo podemos decir así, de parte de Dios que hizo Oseas a esa nación, la hizo en un gobierno de Jeroboam II. Y resulta que este hombre había llevado a prosperidad económica al pueblo de Israel, al reino del norte.
La gente estaba cómoda. Y muchas veces, cuando creemos estar mejor es cuando estamos peor. Este fue un rey malo que adoró dioses extraños, pero nadie puede entender cómo es que incluso pudo recuperar terrenos para Israel. Es decir, en apariencia tenía el respaldo. ¿Sí me explico? Pudo reconquistar las tierras que los enemigos habían quitado, la economía estaba bollando. Y Dios envía este mensaje: tu nación de Israel eres igual que una prostituta. Arrepiéntete, yo te amo, yo te amo. Si vienes, si te dejas amar, yo te restauro. Pero ellos no creían que estuvieran tan mal. Y con esto sí cierro. Dios nos está llamando a misericordia en el momento perfecto. Si Dios nos está diciendo hoy que necesitamos entender su misericordia, es porque es para hoy. Así usted crea que las cosas están bien. Entender la misericordia de Dios parte de la base de reconocer permanentemente que pecamos. Pero en serio, de verdad, porque por su misericordia es que no somos consumidos. Nosotros no estamos aquí porque es que, ay, no, ya yo me comporto, pues sí, tengo mis cositas, pero pues ya no hago tanta cosita. Ya no, usted está acá por la misericordia, lo cual deja ver que necesita un perdón permanente. Dios lo perdonó una vez y para siempre, claro, pero no olvide el para siempre. Es que decimos una vez y para siempre y creemos como que, ay, la vez cuando recibí al Señor, yo lloré y yo me arrepentí y yo, jaja, y yo recibí al Señor y ya soy salva. Salvo. Y después pues ya voy por la vida haciendo lo que quiero. No, el verdadero convertido reconoce que depende de la misericordia de Dios y que tiene que arrepentirse todo el tiempo. El arrepentimiento camina con el Hijo de Dios, pero con el Hijo de Dios que reconoce que está vivo por misericordia. Entonces, si Dios nos está llamando al arrepentimiento, blanco es, la gallina lo pone, frito se come. Hay pecado en medio de nosotros. Yo lamento bajarlos de la nube. Dios me bajó a mí también. Hosana, asamblea solemne. Señor, ten misericordia de nosotros, sálvanos. ¿Ten misericordia de qué? ¿De qué tengo que tener misericordia contigo? ¿De qué? ¿Qué es lo que no has logrado? ¿En qué es que patinas? ¿En qué es que recaes? Que necesito tener misericordia. Si tú no lo reconoces, ¿cómo te arrepentirás? ¿Me estoy dando a entender? Pero si estamos bien, ¿cuál? Hosana, no lo necesitas. Entonces esto es un fluir de arrepentimiento. Y de verdad les digo, nuestros corazones están duros. No hemos logrado discernir qué es lo que está mal en nosotros. Por eso Dios nos envía ayuda. Ayuda para entender que es la misericordia de Dios la que nos está sosteniendo. Y una vez entendiendo eso, podamos tener esa vida de misericordia a la cual estamos siendo llamados. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos
Y hoy le pida al Señor con sinceridad que le tome de la mano hacia esa ruta de la misericordia. Yo creo que hay cosas que no hemos visto, que incluso están en la palabra de Dios. Hay ignorancia. El Señor dijo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y creo que nos ha faltado conocimiento de mucho de lo que dice la Biblia. Y por eso ni siquiera nos hemos dado cuenta cómo hemos estado pecando deliberadamente. Pero hablo de un conocimiento vivo. Porque muchas veces así habíamos estudiado, no lo estamos viviendo. Nos falta conocer esa verdad realmente. Consideraos los unos a los otros como superiores.